A ver, que inicie la grabación y ya. Entonces, en cuanto a atención prehospitalaria, vamos a tener el tema primero sobre, bueno, ¿qué es atención prehospitalaria como tal? Tenemos atención intrahospitalaria, tenemos atención prehospitalaria. Como ya se podrán imaginar, pues prehospitalaria, como dice su mismo nombre, pre es antes de. Entonces, esto se puede hacer más que todas las ambulancias, cuando ustedes están pues en la calle y ven algún tipo de accidente y ahí están las ambulancias, ya, ahí más o menos está el tema, pues. Entonces, pues eso, atención prehospitalaria antes de llegar al hospital. Paramédicos, bomberos, personal que está capacitado para ello, chévere. Ahora, obviamente la atención ahí no va a ser la misma, no van a tener los mismos protocolos que en la intrahospitalaria. Normalmente nosotros nos estamos pues preparando para lo que va a ser la atención intrahospitalaria como doctores, ¿no? Pero pues en este curso no vamos a ver tanto eso. Así que para esto es la clase de hoy día. Y ya. Entonces, primero hay que hablar sobre la activación del sistema de emergencias médicas o SEM. Pues primero el reconocimiento del evento, notificación del sistema, activación del sistema. Ok. Em, esto de acá, recordarán su primera clase, esto era el PEAS o el PAS. Ok, reconocimiento del evento, yo he visto tal cosa en tal lugar con tantas personas y más o menos algo así va la situación y, o sea, un etcétera, 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 le vas contando a la persona. eh, o sea, ya saben, notificar al sistema, a las personas, sistema, entiéndase por sistema al 106 o al 116. Ya bueno, estos de acá van a activar el sistema, lo que van a hacer que haya una respuesta en el lugar del evento y pues ya, ahí pues van a darse pues los cuidados en el lugar, que normalmente van a ser los 10 minutos platino. O sea, esto no les voy a abrumar tanto porque el tema de los 10 minutos platino se ve más que todo en este, ¿cómo se llama esto? Atención al politraumatizado, y esa es una clase que se va a ver recién en la semana 8 si no estoy mal, semana 8 semana 9. Ya, pero o sea, recién en esa clase se va a ver. Pero resumidas cuentas, cuidados en el lugar es como dice, es la atención que se va a dar en ese lugar a los accidentados en los primeros 10 minutos, o sea, en los minutos que están ahí, que normalmente no es protocolo, deberías, o sea, técnicamente es, pero no siempre se va a cumplir. A eso me quiero referir con que no es protocolo como tal. Pero sí, o sea, de preferencia que sean 10 minutos ese tipo de cuidados, o sea, en identificar todo. Bueno, dicho sea de paso, evaluación primaria. Ahorita vamos a ver eso. Y bueno, transporte al hospital. O sea, ya una vez está estabilizado tu paciente, lo transportas al hospital más adecuado. Diría más cercano, pero pues, o sea, no siempre todos los hospitales como que tienen em, lo necesario para tratar ciertos tipos de accidentes, cierto tipo de, este, cierto tipo de sucesos, vamos a decirlo. Se me fueron las palabras, perdón. Entonces ya tenemos acá los 5 adecuados que vamos a tener primero al paciente adecuado, la atención adecuada, el lugar adecuado, no, me estoy viendo acá. Traslado adecuado, lugar adecuado y en el tiempo adecuado. Ok, ¿a qué me quiero referir con esto? Sino que primero paciente adecuado, ¿por qué? Porque en una ambulancia van a entrar máximo dos personas, ¿ok? Y más que, o sea, hablo en personas a las que vamos a llevar, porque en general las que vamos a atender, pues por lo general es una, ¿no? O sea, hasta que lleguen los, o sea, si es algo masivo, o aunque sea dos o tres, o sea, tiene que haber más ambulancias, ¿no? Entonces, primero, paciente adecuado. La primera ambulancia se tiene que llevar por ley al paciente más crítico, o bueno, dependiendo el triaje en ese entonces, vamos a poner acá. Y no los voy a bromar con triaje porque ese es el último tema, pero en resumidas cuentas, triaje es el equivalente a elegir a cuál paciente de todos los que tienes ahí le vas a dar prioridad. ¿Ok? Entonces, primero tenemos al paciente adecuado, como les digo, al que les vas a dar más prioridad si eres la primera ambulancia, la atención adecuada en esos 10 minutos platino que conversamos anteriormente, el traslado adecuado. A ver, resulta y acontece que hay dos ambulancias, el sistema vital avanzado y el básico. ¿Ok? Vamos a ponerlo como básico y avanzado. Normalmente el básico es, pues, como quien dice, ya, te traslado al paciente de tal lugar a tal lugar.
entre comillas, está estabilizado, como que no va a haber tanto problema durante el traslado. El avanzado viene con más cositas, viene con tu electrocardiograma bonito, o sea, todo tiene más equipos, que por eso dices más complejo, es avanzado. Eso sí es para ya casos más feos, shock, trauma y todo este tipo de cosas. ¿Ok? Lugar adecuado porque obviamente, o sea, no vas a llevar a un politraumatizado, o sea, alguien que tiene bastantes fracturas, por ejemplo, un policontuso, también alguien que está pucha destrozado, no lo vas a llevar a la posta más cercana, pues, o no lo vas a llevar a un hospital chiquito, ¿no? Tienes que llevar a un hospital grande de referencia. Tiempo adecuado, ¿por qué? Porque, a ver, normalmente todo esto de la activación del SEM va a ocurrir en cuanto en 1 hora. ¿Qué va a ser la hora dorada? ¿Ok? Ahora, el tiempo adecuado es por lo general dentro de esta hora, pero o sea, si ya atendiste al paciente, o sea, si desde que se activó el sistema hasta que llegaste a los cuidados del lugar, o sea, ya pasó más o menos de media hora y sabes que puedes hacerla en menos tiempo, normal, hazlo, atrévete, así, corre. O sea, y bueno, si por algún motivos también, o sea, puede que no, tu paciente no esté tan crítico, no esté tan feo, ¿no? Normal, como que puedes tomarte el tiempo, tomar, o sea, despacito, ¿no? O sea, ya está estabilizado prácticamente, solo necesitas que el hospital le dé como que los cuidados necesarios en el momento. Entonces ahí puedes como que tomarte tu tiempo, ir tranquilito. Entonces ya, esos son los 5 adecuados. O sea, todo es prácticamente evaluar la situación. Ahora, ¿esto les va a venir a ese examen así tal cual? No, solamente puede que le pregunten cuáles son los 5 correctos. O sea, lo de su. De ahí tenemos el costo de muerte por trauma. Llámese a trauma accidente de fuerza mayor, ¿ok? Entonces, costo de muerte, llámese a todo lo que es el impacto económico que va a generar la muerte de alguien. Y, o sea, esto también se puede definir como qué cosa. O sea, ¿cuál es el impacto económico? Ay, espérense. Ya. El impacto económico se va a dar más que todo en gastos médicos, en pérdida de productividad y costo social. O sea, así como hay un costo de muerte, también hay un costo de vida. O sea, en caso de costo de muerte es todo el impacto que generó para que al final la persona se muera. O sea, los gastos médicos que se hicieron para que al final la persona se muera. Todo, o sea, el impacto social que tuvo esto para que la persona se muera. ¿Cómo sería un costo de vida por otro lado? Todos los gastos médicos, todo lo que se tuvo que, todo lo que se tuvo que pasar en general, con familiares, amigos, costo social también para que la persona viva. ¿Ok? Ese es como quien dice el good ending, pero no, acá no. Entonces, el costo de muerte por trauma es este impacto. Ahora, pérdida de productividad es otro término que es prácticamente todo lo que la persona pudo haber hecho en vida, tanto sea para un impacto económico como, o sea, económico, llámese los ingresos que pudo haber generado esta persona en vida. ¿Ok? Acá hay una pérdida de productividad en ese sentido. Ahora, esto de acá, como se puede, o sea, si se dan cuenta como que la mayor cantidad de, o sea, lo que produce este tipo de costo por muerte van a ser los traumas. ¿Por qué? Porque van a ser cosas bruscas, o sea, no se va, tú no te puedes, ¿cómo te digo? Eh, Tú no puedes prevenir un accidente vehicular, por ejemplo, o tú no puedes prevenir ahí que algo, pues, realmente fatídico te pase. En cambio, por ejemplo, esto de acá de cáncer y cardiovascular, pues puedes hacerte exámenes, puedes hacerte análisis, prevenir los riesgos. Entonces, esto más que todo va a ser insidioso, si se acuerdan qué significa insidioso, o sea, va a progresar, y esto de acá es brusco, no lo ves venir por ningún lado. Entonces, por eso es que el costo de muerte, al ser tan brusco, no lo ves venir. En cambio, el otro sí. Ahora, otro, o sea, como que
O sea, en realidad acá hay esta es una diapositiva que en su momento fue un poquito extensa, pero otro como que punto clave de esto es que el 80% de muertes primarias a trauma va a ser en adolescentes. Y por otro lado, el 60% en niños, pero esto va a ser ya secundario a trauma. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguien tiene? Bueno, visto que no, proseguimos. Eh, Perdónenme, de verdad ando fatal hoy. Ya. Identificación del paciente con trauma multisistémico. Eh, esta es la evaluación primaria, ¿ok? Voy a ponerlo por aquí. No, no me alcanzo para ponerlo ya. Evaluación primaria. Normalmente se tiene que hacer como que esto en 10 minutos, ¿ok? Es lo ideal, en 10 minutos o menos. Pero si te excedes, tampoco es como que el paciente se vaya a morir, ¿ok? O sea, te has tardado en llegar al lugar y no porque te demores unos 5 o 6 minutos más, el paciente se va a morir. No, así que tú tranqui. Eh, Tenemos estas letras X de, a ver, ¿quién se acuerda de esas letras que las hemos hablado en la clase uno? Nada, ya. Ay, Dios mío, ¿qué fue? Ah, ciérrate, ciérrate, ciérrate. ¿Cómo se cierra esto? Chamar. Ya. Eh, Listo. Ya. Entonces, X de hemorragia exsanguinante, vía aérea, ventilación, circulación, déficit neurológico y exposición. O sea, la terminología está en inglés, ¿ok? Airway, breathing, circulation, disability and exposure. Pero de ahí, pues, o sea, eso es de acá nomás para que no se confundan. Primero, X, hemorragias ensanguinantes, ya lo habíamos hablado el otro día. Hemorragias exsanguinantes es llámese como aquellas hemorragias externas que tú puedas ver que son de gran calibre, o sea, lo que tú puedas controlar en ese momento, primero contrólalo eso. Segundo, tú tienes que sí o sí primero atender esto. Segundo, primero que, o sea, una vez hayas controlado X, pasas a A. Una vez controles vía aérea, pasas a ventilación. Una vez controles ventilación, pasas a circulación. Terminas y, o sea, se entiende, ¿no? Ya. Entonces, hemorragias exsanguinantes, aquellas hemorragias que tú puedes ver al momento, no es necesario como que tú, eh, o sea, es que lo que pasa es que hay algo llamado que es la exposición, que es como que tú empiezas a descubrir un poco más al paciente para ver qué tiene, pero o sea, lo que se vea al momento, eso sí, las hemorragias exsanguinantes al momento, ya, esas son las que tú debes controlar. Una vez controles esas hemorragias, recién podemos pasar a la vía aérea. Ahora, ¿qué era la vía aérea? Tenemos tenemos la tráquea. Dios mío, yo para dibujar soy excelente, gente. Tenemos aquí, tara, 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 tara. Ya. Entonces,
Vía aérea es prácticamente asegurar esta zona de aquí. A ver, asegurar esta zona de acá, que es el cuello, las cervicales. Ya, asegurar eso. Segundo, el correcto paso acá a los pulmones. Colocar collarín cervical. Y pues eso. Ventilación es una vez que ya tengas asegurado el pase de aire, que pues acá haya una buena oxigenación. Y esto sí lo hemos hablado bastante. O sea, básicamente acá vamos a como resumirlo a ayudar al paciente a respirar. Y en ventilación es como tal el intercambio gaseoso, ¿ok? O sea, que llegue el oxígeno y ese se pueda pasar a todos los demás tejidos del cuerpo. Esa es la ventilación. La vía aérea o la A es simplemente que este aire pueda llegar a los pulmones. Y ahí nomás quedó. Circulación, llámese a lo que sea, pues pulso, perfusión, los signos de shock también que vamos a ver más adelante. Entonces, esos tres. Signo de shock, perfusión y pulso, frecuencia. Ojo, la perfusión es algo que se puede ver con el llenado capilar. No sé si alguien les ha dicho, tipo, para ver si tienen anemia, te agarran así y plac. O sea, tipo, te presionan el dedito y ahí para ver más o menos en cuánto tiempo tu uña que estaba blanca y, o sea, ver en cuánto tiempo regresa su color original. Ya, eso tiene que ser menor a 2 segundos. Si es mayor a dos, ya puedes ir como que sospechando de que algo está pasando. O sea, de que hay mala perfusión, hay poca sangre. Déficit neurológico. Ya, el déficit neurológico es la escala de coma de Glasgow. O sea, bueno, voy a ponerle acá como que una estrellita y esta estrellita está por acá. Escala de coma de Glasgow. Primero tienen que saber que va de 3 a 15 puntos, siendo el 3 lo más bajo, o sea que ya está en coma, y 15 que está perfectamente. O sea, yo soy un 15 ahorita, todos ustedes deben ser un 15, tienen que estar en un 15 ahorita. Entonces, eso. Si una persona está menor o igual a 8 es criterio para intubar, que ahorita vamos a ver también lo que es intubación. Y ya. Básicamente, como dice, tenemos tres tipos de respuesta acá, que va a ser la respuesta ocular, la verbal y la motora, ¿ok? Entonces, la ocular se va a dar por cuatro cosas. Eh, la respuesta espontánea, la respuesta a la orden, o sea, la reacción de la persona, ¿ok? Yo más que todo lo conocí por Abdi. El paciente está, a ver, más que todo conocer, el paciente acá está alerta, el paciente acá responde recién, o sea, cuando le dices, no sé, pues, o sea, la B es tipo, eh, estás todavía como que dormido, vamos a decirlo así ya, y tú le dices, no sé, oye, ¿qué tal? ¿Estás bien? Y ahí, pum, se despierta, ya, ese es que responde la orden verbal. Si ves que tú le sigues hablando, oye, ¿estás bien? Oye, ¿por qué no responde? Respóndeme y nada, no dice nada, empiezas con la D, que son los puntos dolorosos. Acá lo intentas despertar a la mala, como quien dice, ¿no? Le haces acá presión en la zona orbital, le vas a pinzar también los pezones así bien fuerte para que se despierte, o le vas a también presionar contra las clavículas, o sea, puntos dolorosos para ver que despierte. Si ya recién ahí está despertando, ya ese es un 2. Y no responde prácticamente, es alguien que pues ya se intentó de todo, no responde, ya, déjalo. O sea, ahí tú vas valorando. Si la respuesta es espontánea, le encuentras alerta, ya pues 4. Si recién te responde al, oye, ¿cómo estás? Es un 3. Si le va, o sea, a la orden dolorosa, 2. Y si no responde, es un 1. Ahora, verbal. Esto ya es decirle, pues, preguntarle y que te responda. Orientando y conversando sería tipo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Y qué, o sea, recuerdas lo que pasó. O sea, por ejemplo, eso, ¿no? Más que todo tiempo, tiempo, espacio, persona. Tipo, con tiempo, espacio, persona me refiero a qué día estamos, dónde estás y quién eres.
Entonces, una persona orientada y conversando te va a decir, me llamo tal, estamos en tal lugar en el día tal. Desorientado y hablando, normalmente sí te responde bien el nombre, pero de ahí está bien desorientado en dónde está y en qué día está. Palabras inapropiadas, pues no te va a decir ni su nombre, ni el tiempo, ni el lugar. Sonidos incomprensibles, es que pues va a estar como que balbuceando, como quien dice un borracho, ¿ya? Y ninguna respuesta pues no dice nada, ¿no? Ahora, con respecto a los sonidos incomprensibles, yo digo que es como un borracho, pero vamos a hacer, o sea, en el hipotético caso les toque una persona, un politraumatizado, un borracho, que esto, o sea, no sé, una persona que ha estado conduciendo y está borracha, obviamente su escala de coma de Glasgow, igual, por más borracha que esté, háganlo, porque hay algunos que por más que estén borrachos te van a responder el 5. Cuando me refiero a que habla como un borracho significa que está como que balbuceando, ¿ok? Pero, o sea, son sonidos bien incomprensibles, a eso me refiero. La orden motora, pues, es nuevamente hacerle tipo exámenes así para que esta persona te responda. Orden verbal es tipo, no sé, tú estás enfrente, o sea, hablándoles yo a ustedes, ¿no? Les digo, ¿saben qué? Agárrenme la punta del dedo. Ustedes lo hacen a la primerita, ya, le pones un 6. Si no me haces caso o no puedes, simplemente te digo, ¿sabes qué? ¿Dónde te duele? Y si puedes, o sea, si pueden localizar el dolor, o sea, póngase acá en el hombro, un 5. Si pueden localizar su dolor, sin embargo, no pueden llegar, es un 4. Flexión anormal, como pueden ver acá en esta imagen, es como que está así, ¿ok? Así. Y la extensión es esta rigidez de descerebración. Esto ocurre más que todo cuando, ¿recuerdan lo que les dije sobre la C3 y la C5? Que por ahí pasaba el nervio frénico y ya, o sea, si por algún motivos pues, ocurre algo, se daña el diafragma, dejas de respirar. Esta es la rigidez de descerebración. Esta es la rigidez que va a ocurrir en ese momento. Y bueno, ninguna respuesta, pues no ocurre nada, ¿no? Ahí le asignas un 1. A ver, ya han dejado de poner ejercicios de coma de Glasgow en el examen, pero igual, nunca está de más. Así que esa es la escala de coma. Y exposición, llámese a todo lo que es si el paciente tiene hipotermia, pues tápenlo con la mantita térmica. Si hay algún tipo de lesión que no han podido ver afuera como tal, pues buscar, ¿no? Y ya, se estabiliza, se traslada. ¿Alguna pregunta sobre esta lámina? Júrenlo, ¿eh? Por favor. Mm. Entonces pasamos al Una trauma torácico. consulta, Dime, perdón, una consulta. En la parte de circulación, ¿qué dice ahí? ¿Qué? signo de shock. Signo de shock. Ok, eso sería. Porque lo de ahí es que como que presionar la, la uña y ver si está, ¿cómo se llamaba eso? El llenado En- capilar. Entonces sí entendí esa parte, solo quería ver qué decía signo de shock. Gracias. Ujú, ya no te preocupes. Ya. Trauma torácico y manejo de vía aérea. Más que de trauma torácico, primero vamos a hablar del manejo de la vía aérea porque el trauma torácico es, bueno, acá está más adelante. Entonces, manejo de vía aérea, ¿qué tenemos que saber? Que tenemos nuestra vía aérea superior y vía aérea inferior, ¿ok? ¿Y cuál va a ser como que lo va a delimitar? Esto de acá, acá hay algo llamado la glotis. Todo lo que es encima de la glotis va a ser, pues, vía aérea superior y todo lo que esté debajo, la inferior. ¿Cuál es la señora glotis? Esta es la señora glotis. O sea, ahora, si se dan cuenta, cuando por algún motivos hay un tipo de trauma mayor, vamos a decirlo así, que no pueda responder a los métodos de ventilación, bueno, ¿qué digo? Los métodos de oxigenación no invasivos,
Porque no invasivo sería de que o sea, esté en la superficie de esto, ¿me entiendan? Que no pase. Todo eso es no invasivo. Y, como digo, aparatos supraglóticos, porque están encima de la glotis. Ahora, los aparatos infraglóticos son todos aquellos que van a entrar por acá y van directo a la tráquea y todo para que pues puedan ventilar, que digo, no sé, ventilar y oxigenar al pulmón de manera adecuada. Entonces, eh, estos de acá, estos dos, son los supraglóticos. Si se dan cuenta, o sea, vean nomás, no está introduciendo, se queda ahí nomás. Pónganse, o sea, donde estoy dibujando, ahí está la glotis. No, no está entrando. Este de acá, bueno, también tenemos la nasofaringe, ¿ok? Esta es la cánula orofaringea. Tenemos la nasofaringe que la vamos a ver otra clase, pero más que todo voy a poner la orofaringe porque normalmente cuando nos encontramos ante este tipo de eventos, una persona está inconsciente, entonces por regla, cuando ves a una persona inconsciente y que le está faltando la respiración, si tenemos entre cánula nasofaringea y orofaringea, se elige la orofaringea, ¿ok? Más que todo también es por un tema de que para evitar ¿cómo se llama? El reflejo nauseoso, porque en una persona consciente tú pones esto y va a salir todo. Entonces, no, pues para evitar eso, eh, ya, esto. Si por A o B motivos tienes una persona consciente, trata primero con la nasofaringea, ¿ok? Pero acá estábamos hablando de alguien inconsciente. Así que la cánula orofaringea. Que esto solamente va a quedar a nivel de cuello. O sea, más o menos aquí va a llegar. Hasta acá más o menos llega. Este de acá es una máscara laringe, ¿ok? Si se dan cuenta, esto ya de plano entra un poquito más. Y como que sella, ¿ok? Sella este espacio que va a haber entre orofaringe y laringofaringe. Sella este espacio, cosa que el aire como que va a ir de frente hasta acá, de frente. En cambio, si se dan cuenta, o sea, a ver, vamos a poner ya. Más o menos a esta altura es donde llega la orofaringe, o sea, esta primerita, y tal cual acá está llegando la supraglótica. Ahí, exacto. Pero como digo, el tema es que no llega a entrar por la glotis, no está ahí nomás, superficialmente. Los que sí llegan a entrar de alguna manera son estos dos. El convituo y de plano la intubación como tal. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia de estos dos? Es que esta de acá, Dios mío, esta de acá se va a intubar a ciegas y esta de acá, pues es todo un proceso, ¿ok? Tienes que estar ahí maniobrando con con la, ¿cómo se llama? La palilla esta de Macintosh. Tienes que estar maniobrando, todo una cosa, tienes que sacar un músculo, pucha, una experiencia en tu bar. Acá no, acá sí tienes que estar bien posicionado. A ver, la magia del convituo para que sea ciegas, ojitos, o sea, no les van a como que tomar esto, ya, pero solo diré, la magia del convituo para que sea ciegas es que como si se dan cuenta tiene como que dos tubitos, ¿no? Por algo se llama convituo. Entonces, la cosa es que uno va a entrar a esófago y otro va a entrar a orofaringe. Entonces, normalmente, como dices, vas a ventilar porque ventilas. Sí o sí. O sea, si cae en esófago, lo que va a hacer es que se va como que inflar un globito para que se tape el esófago, cosa que por el otro, por donde está el otro, por orofaringe, pase el aire. Y si por algún motivos, pues tapa orofaringe primero, normal, tapas esófagos. Eso se hace mediante auscultación, tienes que estar auscultando ahí, tipo, está ventilando, o sea, más o menos así. Pero es a ciegas de emergencia, entonces, normal. Fisiopatología de la ventilación. Bueno, fisiología, perdón. ¿Qué tenemos que saber de esto? Pues qué es la inspiración, qué es la expiración. Eso ya lo hablamos la otra vez. Inspiración, pues, inspiras.
entra el aire, expiras, botas. En la inspiración, el diafragma tiene que bajar y en la expiración sube. Bueno, ya sea de paso, en la inspiración el diafragma se baja porque los pulmones están ensanchándose. En la expiración sube porque ya al ya no haber aire se están pues relajando el pulmón, se está relajando las costillas, sube, ya tiene espacio. Eh, el intercambio gaseoso, si recordarán, cuando estamos inspirando, entra, ay Dios mío, voy a apagar un momento, voy a apagar el WhatsApp porque ahorita se viene. Ya, entonces recordemos que en lo que es este intercambio gaseoso, al inspirar entra oxígeno y al expirar sale CO2. ¿Ok? Eso es lo único que tienen que saber. Tiene que estar, pues, tiene que haber un equilibrio, ¿no? Si respiras y, o sea, si inspiras y expiras bien, va a haber una suficiente cantidad de oxígeno y se va a botar los suficientes desechos. ¿Ok? Entonces tenemos algo llamado el equilibrio ácido-base, que primero es eh, lo que nos importa de este tipo de manejo de vía aérea es el hecho de que haya suficiente oxigenación. Pero, o sea, puede ser por dos cosas. Primero, porque no estés respirando bien, la hipoventilación, o por los mecanismos ácido-bases, que si esto ocurre, pues va a ser los quimiorreceptores. ¿Qué van a ser los quimiorreceptores? Aquellos que van a captar el CO2, o sea, el dióxido de carbono y el oxígeno. Si ven que hay demasiado de esto, estos quimiorreceptores van a decir, respira, 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 aumenten la frecuencia cardíaca y hagan que respire más. Eso va a ser. Entonces, hay algo llamado el pH de la sangre, porque el equilibrio ácido-base se basa en que esto es nuestro pH normal, ¿no? De 7,35 a 7,45. Ojito. Entonces, si tenemos un pH mayor a 7,45, estamos en alcalosis. Y si estamos en menos de 7,35, estamos en acidosis. Ahora, ¿qué va a pasar? Aquí en acidosis es cuando el cuerpo te dice, respira más, por favor, respira más, que tenemos demasiado dióxido de carbono. Y cuando estamos en alcalosis es cuando tu cuerpo te dice, relájate un poquito, tenemos mucho oxígeno, por favor. Ahora, la fisiopatología o sea, de todo lo que es el manejo de la vía aérea es cuando ocurre una hipoventilación. Esta hipoventilación se va a dar ya sea por obstrucción de vía aérea o por una respiración superficial. Que ojo, o sea, las respiraciones superficiales pueden ser tanto como lo vimos la otra vez que era cuando hay una taquipnia más la poca amplitud torácica o poca amplexación también se dice, pero no, o sea, no siempre va a ser con taquipnia. O sea, es usual verlo con taquipnia, pero también puede ser con bradipnia, ¿ok? Entonces, la hipoventilación va a ser de que no estés respirando bien. Y esto te va a llevar a una hipoxia. ¿Qué es la hipoxia? Cuando tenemos nuestro saturómetro en menor de 95%. Entonces, no estás oxigenando bien a tejidos. ¿Esto qué hace? No oxígeno a tejidos. ¿Esto qué hace? Muerte celular, necrosis. Y una vez necrosado, ese tejido no se recupera. ¿Preguntas? Bueno, visto que nadie dice nada, seguimos. Ya, entonces, estos son los traumas torácicos, o sea, o sea, posibles eh, accidentes, traumas, situaciones por las cuales pueda darse este manejo de la vía aérea. Tenemos las fracturas de costillas. No sé, te cayó un pelotazo, no necesariamente tiene que ser pues un accidente vehicular, aunque los accidentes vehiculares claramente son la mayor parte de los traumas.
y apunta que te cayó un pelotazo y no sé, tienes, o sea, unos huesitos bien débiles, ya, se te fracturaron las costillas. Incidencia de esto es en un 30%, ¿ok? Ojo, la incidencia sí apréndansela porque sí ha venido en exámenes. Eh, un 30%, ¿en dónde? En la primera y segunda costilla. De estos, o sea, primera y segunda costilla, llámense estas de aquí, ¿ok? Dios mío. Ah, Dios mío. Ya, esta y esta. Primera y segunda costilla. Aunque claro, normalmente se van a fracturar hasta la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. Hasta la séptima se van a fracturar. Pero o sea, la mayor incidencia se va a dar en primera y segunda costilla. Ahora, por estas costillas va a pasar algo llamado la aorta. La arteria aorta, que si se darán cuenta es la señora gran arteria. Entonces, algo secundario a la fractura de costillas, porque cuando se fractura una costilla, háganse cuenta que va a quedar, o sea, ustedes han roto un hueso de pollo, sí, o sea, pónganse la pierna de pollo, ¿ya? Si la han roto, se darán cuenta de que cuando, o sea, o sea, puede quedar filudo el hueso, ¿no? Si lo rompen a la mitad. Ya. Bajo esa misma premisa, imagínense que esto pasa acá, que se rompe, queda filudito y esto puede perforar la aorta. Y se va a dar la bendita ruptura de aorta. Pero, o sea, esto es como les digo, esto es secundario a una fractura de costillas. Ahora, su incidencia de ser algo secundario a es del 5%. Ahora, ¿por qué no hablo de herida como tal de la ruptura de aorta? Porque aparte tiene como que su causa primaria, ¿ok? Luego, tenemos el hemotórax masivo y el neumotórax, atención. Como se podrán imaginar, hemotórax viene ¿de dónde? De sangre. Resumido, sangre en el tórax, sangre en la cavidad torácica. Neumo, por otro lado, esto es aire. Diferencias, sí, muy importantes, o sea, más que todo al momento de actuar en el lugar. ¿Por qué? Primero miren las radiografías, o sea, si se dan cuenta, a ver, aquí donde creen que está el neumotórax, en la parte, en la parte izquierda o en la parte derecha. O sea, creo que es bien notable dónde está como que, dónde está mal, ¿no? Es acá en la izquierda. Pero, o sea, aún se puede como que tiene solución, no está tan feo. Mm, A comparación de acá, que este es el hemotórax, que está llenecito de sangre, la pleura, si se dan cuenta, o sea, vean esto, está lleno de sangre. Cuando en una radiografía algo sale más, tenemos algo llamado lo radiolúcido y lo radiopaco. Lo radiopaco, ya sé que suena, o sea, ya sé que suena que opaco es lo negro, ¿no? Pero en radiografías, lo radiopaco es lo que se ve blanco. Entonces, mientras más radiopaco es que está como que tapando más, ¿ok? Absorbe más. Entonces, miren todo lo que está feo. A comparación de lo que está opacando el aire, ya. Ahora, ¿cómo diferenciarlos? En la percusión, o sea, percusión es cuando están ahí tocando algo y están así, pop, 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 ya. Creo que más o menos siguiendo lo que hablo. Ya. A la percusión, el neumotórax va a sonar como que una hiperresonancia, se va a escuchar bastante, sonidos aumentados. En cambio, si es un hemotórax con sangre, se va a escuchar una matilla así, ya, algo así más o menos a escuchar. Movimientos de tórax, eso también si se dan cuenta. La posición traqueal, si se dan cuenta, está como que desviado, un poquito desviado. No sé si se nota. Pero o sea, claro, esto estamos hablando ya, pero algo como que, ¿cómo les digo? Con radiografía. Así que algo con lo que se puedan guiar al momento es la percusión. Esto de aquí. Otra cosa, el neumotórax, al ser aire,
se puede descomprimir la pleura, o sea, tú inyectas algo, o sea, tú inyectas una agujita, una jeringa y eso puede descomprimir. Tú quitas el aire, quedó fino. Esto no lo vas a quitar, eso tiene que irse a trauma shock, tiene que irse a cirugía, a ella que drenen la sangre. Es mucho más complejo, no puedes hacer nada en el momento. Ahora, trauma externar con compromiso cardíaco. Esto normalmente sí es más en accidentes vehiculares, si se dan cuenta es cuando choca como tal con un timón, porque eso no, o sea, como que lo más clásico para que ocurra esto. Y es que, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos dos huesos bien resistentes a lo que son las fracturas. Tenemos al esternón y tenemos al omóplato o escápula, lo que está acá atrás. Ya. Entonces, bueno, voy a poner acá. Ya. Prácticamente esos huesos de ahí son unos huesos difíciles de fracturar. Si tú los fracturas, es porque ya, o sea, estás mal. ¿Ok? Entonces, trauma esternal, se rompe tu esternón y nuevamente con la analogía esta que les dije de que qué pasa cuando rompes, bueno, cuando fracturas una piernita de pollo y queda filoso, ya, lo mismo va a pasar con el corazón. Daño al corazón, taponamiento pericárdico, entre otro tipo de cosas. Un largo, etcétera, etcétera. También puede haber una ruptura de aorta. Sin embargo, acá como que algo que no se va a mencionar en los demás traumas es que va a ocurrir este compromiso de las arterias coronarias. Ya, preguntas hasta acá sobre esto. Ya, entonces pasamos a los últimos dos. Taponamiento pericárdico. Si se dan cuenta, todo cuando dices peri es alrededor, ¿ok? Entonces tenemos al corazón, si se dan cuenta, acá está. Y si se dan cuenta, a su alrededor hay sangre, hay sangre, hay sangre, hay sangre. ¿Por qué? Porque se ha roto una vena por ahí. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Como dice, acumulación de líquido pericárdico a presión, dificultad para el llenado de las cavidades cardíacas, disminuye el gasto cardíaco. Eso es lo que tienen que saber. Pero no les van a preguntar sobre semiología, lo que les van a preguntar es la triada de Beck. Eso sí, preguntan. La triada de Beck es, en general, las triadas en medicina es cómo reconocer algo. Por simple triada. O sea, si cumple con, con tres condiciones, dependiendo de las triadas, porque hay más triadas. Tenemos, por ejemplo, triada de Charcot, triada de Murphy. O sea, en un largo etcétera de triadas. Hasta pentadas tenemos. Pero ya, en este caso tenemos la triada de Beck. Entonces, esto va a ser para cómo reconocer un taponamiento cardíaco o un taponamiento pericárdico. Tenemos, primero, menor ruido cardíaco. O sea, tú escuchas y escuchas menos de lo normal, te cuesta. Segundo, menor presión arterial o hipotensión. Y tres, pues va a estar la ingurgitación, ingurgitación yugular. O sea que como que una vena se destiende, o sea, como que se hincha bastante, y ya, eso es. Mm, ya, algo que les iba a decir es que esto de acá puede llevar a shock, ¿ok? Puede llevar a shock obstrutivo. Voy a ponerlo acá con otro color así bien, bien nice. Ya. Ahora sí, ruptura traumática de aorta, o sea, como causa principal. La otra vez estábamos, bueno, hace rato estábamos hablando pues de la ruptura de aorta, pero secundario a la fractura de costillas. Si estamos hablando de ruptura traumática de aorta como algo primario, o sea, algo que de frente pasó ni bien pasó el trauma, esto va a ser con una mayor incidencia, va a ser una incidencia del 3 al 17%, del cual el 90% de estos van a morir. Bueno, la ruptura de la tráquea. Esto prácticamente, si se dan cuenta,
A ver, lo voy a explicar así no vaya. Primero tenemos, pues, esto de acá, lo azulito, es la pleura. Esto de acá es el pulmoncito colapsado. ¿Ok? Lo normal, si se dan cuenta, pues está acá, ¿no? Este pulmón normal, aquí. Ya, eso es lo normal. Entonces, se van a dar cuenta que es como un es neumotórax prácticamente, ¿ok? Es un neumotórax. Se van a dar cuenta la desviación de la tráquea. Acá está la ruptura. ¿Eso qué va a hacer? Que todo el aire que está entrando se llena acá. Se llena la pleura de aire, produce el neumotórax y esto produce una disnea. ¿Ok? O sea, ruptura traqueal, vamos a decirlo así, un neumotórax secundario a ruptura traqueal. Porque prácticamente la ruptura traqueal conduce a eso, a un neumotórax. Incidencia, no encontré. Preguntas. Disculpe, sí, ¿podría volver a repetir esto de la ingurgitación en el Ingurgitación yugular. taponamiento? Ujú. Ya. Lo que pasa es que la ingurgitación yugular es un signo que vas a ver que el paciente tiene acá en el cuello una vena bien distendida, bien hinchadita. ¿Ok? Lo normal es que, claro, tú puedes ver ahí las venas, o sea, las venas como que no te van a palpitar tanto, ¿no? A comparación de las arterias. Las arterias sí, tú puedes ver una arteria saltona, pero una vena no. O sea, tú vas a ver la vena ahí crecida, no la vas a ver tanto, o sea, no es como que salte tanto, pero la vas a ver crecida, eso sí, se va a notar bastante. Eso se refiere a la ingurgitación yugular. De ahí, el taponamiento pericárdico es como se puede ver acá, el corazón está envuelto de sangre. Esto lo que va a hacer es que va a presionar al corazón y esto va a hacer que no pueda bombear bien, ¿ok? Va a causar una obstrucción al momento de que pueda bombear la sangre y pues eso va a ser una menor precarga, menor precarga, menor eyección, todo lo que va a llegar es una menor gasto cardíaco, se altera la fórmula de la presión arterial, menor presión arterial. Y todo esto, las finales, se va a llevar a un shock obstructivo. ¿Se entendió o no se entendió? Dime. Sí, sí se entendió. Muchas gracias. Ya. Otra duda. Bueno, pasamos a los tipos de shock. Primero, definamos así bien rapidito qué es un shock. Shock es cuando tu cuerpo no va a recibir el suficiente flujo sanguíneo. ¿Qué va a ocurrir con esto? Lo mismo que estábamos hablando. No hay oxígeno, muerte celular. Ahora, resumiendo cada tipo de shock. Shock distributivo es cuando va a fallar el mecanismo o sea, nosotros tenemos mecanismos de compensación. Cuando algo está vasodilatado, hay suficiente, o sea, recordemos lo que hablamos la otra vez, que es, si hay una vasodilatación, en algún momento va a caer la presión arterial, ¿no? Ya, básicamente eso pasa en los shocks. Cae la presión arterial. Entonces, en el shock distributivo, normalmente existen mecanismos de compensación a una vasodilatación. Si el cuerpo sabe que estás vasodilatando bastante, lo que hace es vasoconstriñir. Pero ¿qué pasa? Acá falla este mecanismo compensador. No va a vasoconstruir y entonces va a seguir vasodilatando, vasodilatando y la presión arterial cae. Entonces, esto es un resumen de en sí qué es el shock distributivo. Ahora, ¿por qué pongo varios? Porque son, o sea, se divide en varios, ¿ok? Siendo el más como que la causa principal es el séptico, o sea, vas a encontrar más shock sépticos en toda en toda la categoría de shock distributivo, ¿ok? El hipovolémico es cuando hay shock por la poca perfusión de sangre, más que todo de sangre, ¿ya? Porque también va a haber por tercer espacio y por otros líquidos que sean, o sea, que no haya sangre, por ejemplo, cuando una persona está quemada, lo que va a pasar es que va a tener menos hidratación, va a tener menos agua en el cuerpo. Entonces, cuando pierdes agua, pierdes volemia de agua, se ocurre este shock hipovolémico. Shock cardiovascular, llámese también lo mismo, cuando está fallando el corazón, pues no hay, o sea, no se contrae bien, no va a inyectar suficiente sangre, no, va a haber una mayor presión en el llenado
este, pierna vascular, va a haber una mala perfusión en general, porque no va a poder como que eh, es el corazón quien no está funcionando bien, ¿ok? Como que eyecta poquito. Y bueno, acá no hemos hablado del shock como tal obstructivo, pero, o sea, digamos que en el shock obstructivo va a haber un menor retorno, ya sea, o sea, el fallo va a ser, recordemos que estábamos hablando de corazón derecho que va para pulmón, el izquierdo que va para todo el sistema, ¿no? Entonces, en el obstructivo puede que haya una falla tanto como en el derecho, y esto derive a ¿cómo se llama? Como que la falla en el corazón derecho termina afectando en el izquierdo a las finales. ¿Por qué? Porque primero empieza como que hay poca eyección de sangre en el derecho y va a llegar poca sangre al izquierdo. Entonces, este izquierdo con la poca sangre que tiene, va a eyectar lo poquito que tiene. Entonces, ya, esto está pasando por alguna obstrucción en el corazón. ¿Ok? Ya. Bueno, shock distributivo, como les dije, bueno, vamos a poner acá ya. Falla vasoconstricción. Esto va a dar una vasodilatación constante y esto va a dar una menor caída de la presión arterial. Ahora, esto puede ser por un shock neurogénico, o sea que esto va a ser a nivel del sistema nervioso autónomo, que normalmente es esto, pues, o sea, no va a regular lo que normalmente tiene que hacer, y esto que va a dar una vasodilatación constante. En el séptico va a ser lo mismo, eh, por una inflamación sistémica. Bueno, vamos a ponerla acá primera causa, ¿ya? O causa más frecuente. Y vamos acá a poner, como les digo, una inflamación sistémica, ya sea por bacterias u hongos. Ahora, anafiláctico por alergias, pues. Por alergias se te va, o sea, vamos a ponerle acá también palabra clave, edemas. El tóxico va a ser por toxina de bacterias, ¿ok? ¿Cómo diferencias al séptico del tóxico? El séptico es más de curso insidioso, poco a poco. En cambio, el tóxico va a ser así, brusco. Las toxinas actúan bien rápido, así que esto va a ser brusco. El séptico, por más que sea causado por una bacteria, la bacteria, o sea, primero está el tema de que haya una infección, o sea, de que la bacteria entra a tu cuerpo. Luego está el hecho de que haga bacteremia, o sea, que recién pase circulación sanguínea y recién luego hace sepsis, cuando ya empieza como que a mostrar síntomas, o sea, se tarda. Las toxinas no perdonan a nadie. Vasopléjico, simplemente pues la vasodilatación constante. Ahora, en shock hipovolémico tenemos pues hemorrágico, pérdida de sangre. De ahí pues los no hemorrágicos tenemos como les digo, quemaduras, pérdida de electrolitos por diarrea. También ese es un shock hipovolémico, también se puede dar. Pero o sea, obviamente no a las diarreas, ¿cómo se decir así? Agudas, ¿no? Sino las crónicas, que ya llevas como más de 10 días. Ahí sí se puede dar. Tercer espacio es algo, pues, que se va a dar en el tejido no fibrinoide. ¿Y cuál es la característica de estos tejidos no fibrinoides? Que no van a poder hacer necrosis. Al no haber fibra, no hay necrosis. Si no hay necrosis, significa que puede ser recuperable. Entonces, en ese espacio, en ese sentido, pues no hay que preocuparnos tanto. Y es más, casi nunca se habla del tercer espacio. De verdad, nunca, casi nunca se habla del tercer espacio. Ahora, shock cardiovascular, como les dije, esto es una falla en el corazón que va a hacer que haya menos eyección de sangre. Entonces, signos, recuerdan la letra C en el A, B, C, D, E. Ya, prácticamente guíense de todo eso. Si se dan cuenta, pérdida de color de la piel y temperatura, ausencia del pulso distal. Normalmente acá la temperatura cae. El pulso distal, o sea, cuando hablamos de pulso distal es el pulso, pues, como les digo, en las partes más externas a lo que es el corazón. O sea, lo más proximal que yo tengo, por ejemplo, ahorita son las carótidas, por ejemplo. Las carótidas o también el pulso axilar. Esto de acá, que es el pulso,
el radial y el cubital, en este tipo de shock ya ni se van a sentir. Aumento del tiempo, bueno, el lente es el llenado capilar, pues va a haber el tiempo mayor a 2 segundos, ya, esto va a pasar, va a ser mayor a 2 segundos. Esto de acá es una tablita que, o sea, no les va a venir tanto, yo nunca, o sea, a lo máximo que he visto es que piden cómo clasificar estadios del shock hipovolémico, porque esos estadios del shock hipovolémico, por clases, pero normalmente lo que les piden es por pérdida de sangre, ¿ok? Así que literalmente, acuérdense, ay no, Dios mío, está todo en... Ya, simplemente estudien esto, o sea, porque lo que les puede venir es esto. De ahí, pérdidas, o sea, por bulimia también puede ser ya. Me arrepiento. Hasta en cantidades de bulimia. Ya. Pero fuera de eso tenemos la frecuencia cardíaca. Que, o sea, primero va a ser menor a 100, ¿ok? Primero va a ser menor a 100 y ya luego va a ir aumentando, aumentando. La presión arterial, como les digo, ante todo shock, cae. La frecuencia respiratoria, pues, aumenta. Bueno, aumenta. La diuresis cae. Diuresis, llámese, o sea, eh, pérdida de líquidos. Pero, o sea, tipo, orinar, ¿me entienden? Acá, ante un tipo de shock hipovolémico, baja todo eso, ya no vas a orinar. Estado mental, bueno, entiéndase por ligeramente ansioso, o sea, imagínate, o sea, ponte que es una hemorragia externa. Obviamente que si ves que estás perdiendo sangre, vas a estar, ay, bueno, hasta que es como que tiene solución, ¿no? Y si luego ves que estás perdiendo más de 2 litros, vas a estar letárgico, o sea, vas a estar inconsciente, no tienes sangre, como no te llega sangre al cerebro, obviamente vas a estar letárgico. ¿Preguntas? Ya, para terminar, trauma abdominal. Primero, ¿qué tenemos que decir del trauma abdominal? Eh, órgano más afectado, el primerito, el primerito más afectado es el vaso, el señor vaso. De ahí le sigue el hígado y de ahí le sigue el páncreas. Ahora, tenemos a los 9 cuadrantes del abdomen. ¿Cómo los identificas? Primero existen las líneas medias claviculares. O sea, pálpense la clavícula y, o sea, más o menos identifiquen hasta dónde es. Agarran la mitad y más o menos a ese punto, que es la línea media clavicular, hacen una línea imaginaria de sus dos clavículas, obviamente. De ahí tenemos el final del tórax, o sea, los últimos huesitos del tórax, abajito. Ya, debajo del tórax haces tu primera línea. Luego tenemos en la pelvis, tenemos las fosas ilíacas, la cresta ilíaca. Entonces, encima de la cresta ilíaca, que ustedes van a poder palparse algunos, ya más o menos arriba de eso está tu siguiente línea imaginaria. Porque obviamente en el paciente no le vas a agarrar un plumón y vas a estar ahí. ¡Pa! No, estas son líneas imaginarias. Entonces, ¿recuerdan que en la primera clase tuve mi lapsus brutus chanchus? Ya, acá no. Región umbilical o mesogastrio. Esto para, como quien dice, ubicarse, ¿no? Arriba de mesogastrio, epigastrio, epi de arriba. Y abajo de mesogastrio, hipogastrio. O región suprapúbica, pero casi nadie le dice así que hipogastrio. De ahí tenemos los hipocondrios. Ok, no confundan hipocondrio con hipogastrio. Ok, tenemos hipocondrio derecho e hipocondrio izquierdo. Flanco, bueno, la mayoría lo conoce como flanco, ok, pero también se puede decir región lumbar. Flanco derecho, flanco izquierdo, fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca de izquierda. ¿Ok? Entonces, una vez ubicados tus 9 cuadrantes, pásalos para acá. Estos son los tipos de enfermedades o tipos de patologías que vas a poder encontrar en cada uno de los cuadrantes.
O sea, no es como que siempre se vaya a cumplir, ¿ah? Porque es como que te da un indicio de más o menos qué podrías pasar. Por ejemplo, acá dice, ¿no? Pancreatitis, úlcera estomacal, cálculos biliares, este es en el hipocondrio derecho. Sin embargo, acá, por ejemplo, no se está hablando de la colangitis aguda. Justo recuerdo que, bueno, colangitis aguda, esto es, o sea, todavía no se la aprendan ya, pero es algo llamado la triada de Charcot. La triada de Charcot es cuando un paciente tiene ictericia, fiebre y tiene dolor en el hipocondrio derecho. O sea, aquí. Entonces, más o menos ahí está también lo que es la colangitis aguda. Normalmente una pancreatitis es un dolor en el epigastrio que irradia hipocondrio derecho y también hipocondrio izquierdo algunas veces. Por eso es que se van a dar cuenta que pancreatitis está aquí y está aquí. Está toda arribita. También puede ser acá abajo. Entonces, más o menos se van a dar cuenta de, pues, lo que pueden encontrar dependiendo dónde sea el dolor, en qué lugar, en qué región abdominal. Más o menos, ¿no? Pero, o sea, como les digo, no se preocupen porque esto dudo bastante que les pregunte. Sin embargo, sí fue mencionado en clase por alguna razón. Así que ahí tienen. Diviértanse. Trauma en embarazadas. Bueno, esto es prácticamente como se llama pura data. Trauma en embarazadas se va a dar en el 5 al 10% de las embarazadas, de las cuales, nuevamente, no nos sorprendamos, la mayor incidencia va a ser por accidente vehicular y la menor por quemaduras. Consecuencias del traumatismo en la embarazada va a ser el trabajo de parto prematuro, el parto prematuro, la muerte perinatal y el desprendimiento de la placenta. En cuanto al fetus, bueno, patologías maternas, trauma encefalocraniano, shock hipovolémico, sobre todo, o sea, si vamos a hablar de shocks, en el materno sí acuérdense de shock hipovolémico por la pérdida de sangre. Estallido del vaso, recuerden que es el órgano más afectado, la laceración hepática, segundo más afectado, y lesión renal. Ya, cuando estaba hablando del que el feto, pues el 25% se va a dar muerte fetal, y de esta muerte, no nos sorprendamos, el 82% de este 25% de muertes se va a dar por qué cosa, accidente vehicular. San se acabó. ¿Quieren su post-test o preguntas? Salí para tomarle screenshot a la última diapo porque La chistosa. no, nada, queremos la vida. Ya. A ver, voy a poner entonces, bueno, ya pueden ir apagando sus camaritas si quieren. Voy a pasar el post-test.
Bueno, Dios tiene sus mejores guerreros nomás, de verdad. Así que, a ver, ¿dónde está? Voy a cerrar algunas cositas aquí. Cierro, cierro, cierro. Y a ver, ¿dónde está? Ah, a ver, ya. Entonces, pantallita. Ya, Marife Chunga, todo para ti, literalmente. Lo... Ya, listo. A ver, ¡Máteme! Ya. Listo, Marife, tú misma eres. ok, el rango normal es 735 a 745. Ya, La triada clásica es la triada de Beck. ya. El shock hipovolémico, vasodilatación generalizada. No. ¿Quién No, responde por Marife? hágame chicos. Anda, Marife, tú misma eres. Llama a alguien. Yo no voy a llamar a alguien. Tú mismo eres. Se llama Álvaro. ¿A quién? Álvaro lo llamo. Listo, Álvaro León, te están Porque a llamando. mí, No sé, porque a mí. no sé. Disminución del volumen intravascular. Sí, sí. Ya, sigue, Marife, tú sigues siendo condenada. Ya está. El órgano es el vaso. Ya, Y el 6 al presentar la triada, es el taponamiento pericárdico. ya, listo, todos de acuerdo, ¿no? Ya, entonces listo. Ahora sí se terminó la clase. Ahora sí, Marife, puedes detener la grabación si deseas. Y Sí, como aplausos ven, para Marife, vamos a salir de aquí. aplausos. ¡Eh! ¡Eh! Ya, listo. Suficiente. N. Ay, Dios mío. Ya.